Módulo transcriptómica. Este módulo será dividido en 3 componentes. 1. Secuenciación de ácidos nucleicos de nueva generación o Next Generation Sequencing. 2. Secuenciación de RNA o RNA-seq. Y 3. Microarreglos o microarrays. Me parece importante mencionar que decidimos conservar las presentaciones de este módulo en inglés. Si bien pueden traducirse, consideramos que es importante que el alumno se familiarice con los términos en el idioma que se utilizan diariamente en la ciencia, especialmente en la transcriptómica, dado que los avances que se registran día con día son a pasos agigantados. Entonces, empecemos con la secuenciación de ácidos nucleicos. Lo primero que vamos a ver es un recordatorio del dogma central de la biología molecular como soporte teórico para entender la secuenciación de ácidos nucleicos. Después, haremos también un breve recordatorio de la secuenciación de primera generación, que también se conoce como el método de secuenciación de Sanger. Posteriormente, abordaremos la secuenciación de ácidos nucleicos de nueva generación y estableceremos un contexto teórico que nos ayudará a entender los principios que gobiernan las nuevas tecnologías. Y finalmente, ahondaremos en la plataforma de Illumina, ya que es una de las plataformas que más se utiliza actualmente para secuenciación, especialmente en secuenciación de RNA. Si bien sabemos que los genes tienen información genética que nos dan un cierto fenotipo, en este ejemplo podemos ver que este gen codifica para un color específico en esta flor. Esta información que está registrada en la secuencia de ADN se traduce, digamos que se decodifica y se produce una proteína. Esta proteína es la responsable de darnos un fenotipo, en este caso, este color morado. Estos genes se les llama genes codificantes. Entonces, si bien de un gen tenemos una proteína y de eso un fenotipo, todo lo que ocurre entre estos dos procesos de gen a proteína nos da mucha información. Y eso tiene que ver con el RNA. De aquí surge la idea de descifrar la información que se contiene en el ADN o en el genoma de un organismo. Recordemos que el dogma central de la biología molecular nos dice que de ADN vamos a tener RNA. En este caso, vemos que cuando la doble cadena de ADN se abre, tenemos una plantilla y esa plantilla se copia a manera de RNA, donde una de las características principales es que las adeninas del ADN se decodifican como uracilos. Y bueno, de ahí tenemos un transcrito primario. Este RNA, cuando se trata de un gen codificante, se refiere a un RNA mensajero. Y es donde nos vamos a enfocar para estudiar la transcriptómica. Pero la transcriptómica no hubiera evolucionado sin la ayuda de la secuenciación de ácidos nucleicos. Entonces, todo comenzó de secuenciar el ADN. Y aquí tenemos esta primera estrategia que surgió por Frederick Sanger y sus colaboradores en 1977, que desarrollaron esta técnica de terminación de cadena, o Chain Termination Method. En este método, básicamente copiamos una PCR, una reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, tenemos una plantilla de ADN al cual se le pega un primer. Este primer va a ayudar a que esta cadena, la nueva cadena, se elongue.
Entonces, como cualquier reacción de PCR, vamos a necesitar nucleótidos. Estos dideoxinucleótidos tienen dos características muy importantes. Una es que terminan la cadena, es decir, no permiten que la cadena naciente se siga elongando. Y la otra es que tienen fluoróforos. Cada uno de ellos está marcado con un color diferente, el cual se va a registrar a manera de marcadores. Entonces, cuando la cadena se va elongando, se le va a pegar un nucleótido específico y nos va a dar un color. Pero como termina la cadena, esta cadena ya no puede seguir elongándose. Y entonces, así sucesivamente va a ocurrir. Todos estos fragmentos que resultaron de la PCR van a pasar a través de un capilar y aquí va a haber un láser que va a detectar cada uno de estos fluoróforos y al final nos va a dar un cromatograma, que es una gráfica en donde vamos a tener picos de diferentes colores que corresponden a cada uno de los nucleótidos que se fueron pegando en las cadenas que fueron amplificadas. Aquí solo un recordatorio de por qué estos nucleótidos son específicos para terminar la cadena. Este es un deoxinucleótido normal, que vemos aquí tenemos la ribosa, tenemos los 3 fosfatos y aquí en el carbono 3 tenemos un grupo hidroxilo. Este grupo hidroxilo es importante porque aquí se le van a ir pegando otro nucleótido y así se va a ir elongando la cadena. En el caso de los nucleótidos de terminación, tenemos la misma ribosa, los grupos fosfatos, pero en el grupo 3 no es un grupo hidroxilo, solo es un hidrógeno en este carbono 3. Y es por ello que aquí ya no se le puede adicionar ninguna otra ribosa o un nucleótido. Una de las cosas que ayudó a que se popularizara este método de secuenciación es la automatización. Y esto se logró mediante varias modificaciones. Aquí comentaremos algunas. Una de ellas es la electroforesis capilar. Aquí tenemos un capilar, la muestra que está diluida en un buffer y que va a migrar hacia otro buffer con una carga diferente. Lo particular de aquí es que esta migración se va a dar de acuerdo al tamaño de la molécula de ADN. Entonces, van a migrar de los más chiquitos a los más grandes y conforme van pasando, se va a detectar el nucleótido marcado que terminó esa cadena. Entonces tenemos aquí un cromatograma. Anteriormente lo que se hacía era que la reacción se llevaba a cabo por separado, es decir, 4 tubitos a los que se les agregaba un nucleótido específico. Ese nucleótido marcado o radioactivo también terminaba la cadena. Entonces cada uno de esos tubos tenía un nucleótido marcado específico. Entonces cada una de esas muestras se hacía correr por un gel de acrilamida, como lo vemos aquí, y se tomaba una radiografía. Y entonces lo podíamos leer de esta manera. Estos son los fragmentos más pequeños y estos son los fragmentos más largos o más pesados. Y en el carril de la A tenemos el primer fragmento más pesado y entonces vemos que es una A. En el caso de la secuenciación con Sanger y de la electroforesis capilar, nos va a dar un pico de un color específico que corresponde a la adenina. En la segunda posición tenemos aquí una banda que se encuentra en el carril de la reacción a la que se le agregó la T. Por lo tanto, en la segunda posición tenemos una T. En el cromatograma tenemos un pico específico del color para T y así sucesivamente. Entonces, la automatización lo que hizo fue reducir que se hicieran las reacciones en 4 tubos separados a hacerla en uno solo y que se fueran separando las cadenas de ADN de acuerdo a su peso y el láser hace que se exciten esos fluoróforos y entonces se detecta el fluoróforo específico para cada nucleótido y esto se registra en la computadora. Gracias a eso, Sanger incluso se sigue utilizando para muchas cuestiones específicas de secuenciación. Y este método fue el que se utilizó para secuenciar el genoma humano, por ejemplo.
Entonces es muy importante y sigue siendo muy importante. Si bien, como les comento, aún se seguirá utilizando, también tiene sus limitaciones. Y estas limitaciones también ayudaron a que se desarrollaran otros métodos de secuenciación, otras tecnologías. Algunas de las limitaciones son la baja calidad en las primeras 10 a 40 pares de bases. La otra es que el tamaño de las bases de datos que se pueden generar de una corrida es muy pequeña en comparación con los nuevos equipos que pueden generar gigabases o incluso terabases de información. Y es por ello que las corridas son en un tiempo largo. Estamos hablando de días y esto dependerá del tamaño de la librería. También el tiempo tiene que ver con la preparación de la librería, ya que normalmente los fragmentos de ADN de un genoma completo se tienen que clonar en plásmidos, como lo vamos a ver posteriormente. Y esto también impacta en el costo, ya que se necesitan muchos reactivos. Uno de los lados positivos o de las ventajas que tiene esta tecnología es que la lectura de los fragmentos de ADN es normalmente larga en comparación con otros equipos, es de 800 nucleótidos. Este fragmento o read puede ser mínimo 300 pares de bases hasta 1000 pares de bases. Y esto se considera largo. Entonces, en promedio son 800. Pasando a la secuenciación de nueva generación, los avances que se han registrado, como les comento, siguen pasos agigantados. La tecnología de punta para desarrollar secuenciación de ácidos nucleicos más eficiente y a menos costo busca precisamente eso, desarrollar sistemas que puedan generar muchísima información a bajo costo, que específicamente que los reads, los fragmentos de DNA que se leen, sean cada vez más largos. Aunque vamos a ver que hay nuevas tecnologías que producen reads cortos, pero se compensa con otras aplicaciones. Aquí les presento un esquema de los aparatos que se registran en la actualidad. Algunos de ellos ya están descontinuados y esta es una gráfica del 2012. Más adelante veremos una del 2016, pero lo que quiero ejemplificar en esta gráfica es todos los equipos con diferentes sistemas y tecnologías que se pueden utilizar. Aquí tenemos una comparación de todos ellos y vemos que en el eje de las X tenemos el tamaño de los fragmentos de ADN que se leen, los reads, el tamaño de los reads. Y en el eje de las Y tenemos los datos que se generan en gigabases por corrida. Para poner como base un aparato tenemos al que utiliza el método de Sanger, normalmente comercializado por Applied Biosystems. Este aparato ya habíamos visto que genera unos reads de aproximadamente 800 nucleótidos. Sin embargo, la cantidad de datos que genera es baja en comparación con otros equipos. Este equipo, por ejemplo, HiSeq, que es de Illumina, genera reads cortos, alrededor de 100 nucleótidos, pero la cantidad de datos que genera es mucha. Puede leer muchos reads. Entonces, todos estos sistemas van a ofrecer ventajas y desventajas. Principalmente se van a medir en eso, vuelvo a repetir, la cantidad de gigabases por corrida y la longitud de los reads. Aquí como ejemplo tenemos este MiSeq, que también es de Illumina. Tenemos este Solid, que es de Applied Biosystems. Tenemos un Proton. Este Proton es de Thermo Fisher Scientific. Y, por ejemplo, este PacBio, que lo vamos a ver, tiene aspectos muy interesantes para la secuenciación, que es de Pacific Bioscience. Vamos a poner como contexto las diferencias entre la secuenciación por el método de Sanger y la secuenciación de nueva generación. Como ya les comentaba, en el método de Sanger la preparación de la librería es diferente.
tenemos un genoma completo, se tiene que fragmentar y estos fragmentos se clonan en un vector, es decir, un plásmido que se va a guardar en bacterias, por ejemplo, o en levaduras. Y esta es la construcción de la librería. Entonces, cada plásmido, con el fragmento que se le clonó, se va a secuenciar. En comparación, la secuenciación de nueva generación, el genoma se fragmenta también, pero en este caso a estos fragmentos se les une unos adaptadores. Estos adaptadores forman una capa o un cap en la secuencia de ADN de estos fragmentos y es así como se forma la librería. Esta librería, estos fragmentos con los adaptadores se amplifican y se van a amplificar por una PCR como la conocemos, pero en dos sistemas diferentes. Uno es por puente o bridge PCR y el otro es por emulsión. Vamos a ver las especificaciones de cada una de ellas. Por el contrario, como ya les expliqué en la secuenciación de Sanger, la PCR lleva nucleótidos modificados y esta reacción se hace y se repite una y otra vez y se generan los cromatogramas. En cambio, en la secuenciación de nueva generación vamos a tener diferentes aspectos. También ocurre una PCR, ya vimos en la amplificación, y los nucleótidos modificados también se van a incorporar y el sistema que reconoce cada uno de estos nucleótidos va a ser específico para cada aparato. Y lo vamos a ver a continuación. Para organizar todos los pasos que se llevan a cabo durante una secuenciación de nueva generación y cuáles son las modificaciones y especificaciones, vamos a separar estos pasos en preparación de la plantilla, template preparation, la secuenciación como tal, la adquisición de imágenes y el análisis de los datos. La preparación de la plantilla requiere que se construya una librería. Esta librería puede venir de diferentes muestras. Como vemos aquí tenemos tres ejemplos. Un genoma, un DNA genómico de todo un organismo, por ejemplo una levadura o un virus. Este genoma se fragmenta y se obtienen moléculas de ADN lineares. En el caso que fuera RNA, se hace una transcripción reversa para producir cDNA y también tener estas moléculas de ADN lineares. En el tercer caso, un amplicón. Esto es, por ejemplo, uno de esos plásmidos que tenía un fragmento de un gen clonado. Se puede amplificar por medio de PCR el gen de interés y entonces se obtiene esa molécula de ADN lineal. Una vez que estas moléculas están disponibles, se utilizan los adaptadores y los adaptadores se ligan a los extremos de estas secuencias de interés. Los adaptadores sirven también como plantilla para amplificar esa molécula de ADN porque contienen primers universales, oligonucleótidos universales que van a ayudar a que el primer se pegue y la polimerasa se pegue también y haya una amplificación de la cadena. Una vez que tenemos estos fragmentos de ADN con los adaptadores, consideramos que tenemos una librería de ADN que podemos secuenciar. Antes de secuenciar toda esta librería necesitamos amplificarla. Esta amplificación, como ya les mencioné, puede ocurrir por medio de dos sistemas. Uno es emulsificación. En un tubo se ponen todos los componentes, la polimerasa, los oligonucleótidos y se va a llevar a cabo la reacción de PCR. Y el otro es bridge PCR. Esto tiene que ver con una superficie a la que se le va a pegar el primer y la secuencia de interés y de ahí se va a amplificar. Vamos a ver con más detalle cómo ocurre esto. Empecemos con la detección de luz en el 454 de Roche. Este equipo secuencia mediante pirosecuenciación. Este método detecta luminiscencia o bioluminiscencia. Como habíamos mencionado, la amplificación
del template en este equipo es mediante amplificación clonal en una PCR en emulsión. Una vez que tenemos en las perlas muchas copias del template, se depositan en pocillos en las placas de pico titulación. Esta placa pico tituladora también va a albergar otros dos tipos de microperlas. Unas son las de sulfurilasa y las otras son de luciferasa. En esta imagen se ven como una misma, pero en realidad son dos tipos de microperlas. El sistema consiste en que se agrega una solución con un nucleótido específico, como ven en este ejemplo es citosina. Cuando la polimerasa puede aparear esta citosina con la secuencia original, con esta plantilla, se va a llevar a cabo una reacción en la que se libera fosfato inorgánico. El fosfato inorgánico se utiliza como sustrato para la sulfurilasa que producirá ATP. A su vez, este ATP es el combustible que necesita la luciferasa para transformar a la luciferina en luz y oxiluciferina. También es especial que esta reacción que produce luz se va a detectar por un sensor que está aquí abajo de la microplaca. Esta placa está conectada a una fibra óptica que a su vez está en contacto directo con una cámara de alta resolución que detecta la luz generada. Esta medición de luz se va a traducir en un flujograma. En este flujograma, como lo vemos aquí, se van a ir detectando los cambios en la luz. Entonces, en este ejemplo, si en ese ciclo se agregó una timina, como vemos aquí en el color rojo, se va a producir luz y se detecta. Esto se detectó en el rango de un nucleótido. Entonces quiere decir que una vez se agregó esa T a la secuencia. Así sucesivamente. Vemos en este ejemplo que en este ciclo se agregaron T's y se detectaron dos. Entonces hubo dos T's que la polimerasa agregó a la elongación de la cadena. ¿Y por qué dos? Porque lo que se detecta de la luz es proporcional a dos nucleótidos, ¿sí? Como ven aquí, esta barra cae dentro del rango de los dos nucleótidos. En el siguiente ciclo se agregaron Cs y vemos que hay una detección de C que cae dentro de un nucleótido, entonces lo que sigue es una C. Y así sucesivamente. Este flujograma también se puede encontrar en la literatura como pirograma. Es en sí una gráfica de barras que nos va a traducir lo que se detecta de la luz en cada uno de los ciclos en los que se agregaron nucleótidos. Para llevar a cabo esta reacción se requiere de una muestra de entre 3 y 5 microgramos. Esto es una muestra de una gran concentración si lo comparamos con otros equipos, como el que vamos a ver ahora, que es el Ion Torrent, que requiere menos de 1 microgramo de muestra. Entonces, este requiere entre 3 y 5 microgramos de muestra. Entonces, el Ion Torrent también lleva a cabo secuenciación mediante PCR en emulsión, utiliza microperlas, pero la detección de los nucleótidos que se van agregando a la cadena original es mediante cambio de pH. Entonces, las microperlas están también en un pocillo dentro de una placa picotituladora y se le van añadiendo los nucleótidos, un solo nucleótido a la vez por ciclo. También, está la polimerasa ahí. Si la polimerasa añade ese nucleótido a la cadena naciente, esta reacción va a liberar iones de hidrógeno y estos iones de hidrógeno van a cambiar el pH de la solución que se encuentra en este pocillo. Y cada pocillo cuenta con un lector o un microlector de pH, un micropotenciómetro. Si este micropotenciómetro detecta un cambio en el pH, entonces va a detectar que se añadió un nucleótido. En este caso sería una adenina. En esta segunda parte del ejemplo vemos que se añaden estas T's. En un ciclo se añaden varias T's, solo T's. La polimerasa agrega 2 porque
son las que aparean o coinciden con la secuencia original y se liberan entonces dos hidrógenos. Esto hace que el cambio de pH sea mucho más polarizado. Entonces se va a detectar una señal más alta y esa señal más alta se va a traducir como 2Ts. Este proceso, como ya les había mencionado, de leer la luz o el cambio de pH y traducirlo a pares de bases o nucleótidos es lo que se llama base calling. Otro tipo de proceso en el cual se secuencia un template es este que es secuenciación por ligazón. Esta técnica utiliza enzimas ligasas a la reacción. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí tenemos los nucleótidos marcados, pero estos nucleótidos están adheridos a una sonda. Aquí tenemos que estas sondas tienen los dos primeros nucleótidos marcados. Esto que resta aquí es una secuencia universal que se va a alinear con cualquier cosa en la secuencia, pero estas sí son específicas. Y cada una de ellas tendrá una sonda, un color, un fluoróforo. Entonces, tenemos en las microperlas el template, se le agrega un primer universal y después la sonda. Esa sonda sabemos que corresponde por medio del fluoróforo a una secuencia de AT en las dos primeras posiciones. Cuando hay un alineamiento, la ligasa llega y liga este fragmento. Entonces, aquí no se está elongando la cadena por medio de una polimerasa, sino hay reconocimiento y alineación de la sonda con la secuencia que se quiere secuenciar y la ligasa actúa y une estos dos fragmentos. Después se tiene que quitar una parte de la sonda para que el fluoróforo se elimine y podamos agregar otro fluoróforo y se pueda detectar. Entonces, así pasa sucesivamente. Se saca o se corta esa sonda y se vuelve a agregar otras sondas. De manera que más o menos son 10 ciclos en los que se agregan sondas con los dos primeros nucleótidos conocidos, después una zona en la que son primers, es una secuencia universal, después otros dos nucleótidos conocidos y así sucesivamente. En el segundo ciclo o ciclo general se agrega un primer diferente. Este primer lo que va a hacer es unirse no a la primera posición que vemos aquí, sino a una posición anterior. Vean, aquí está. Esta es el adaptador de la secuencia original y no se une en el inicio de la secuencia objetivo, sino se unen un nucleótido antes. Por eso es un primer universal de N-1. Y entonces ocurre el mismo procedimiento que ocurrió aquí. Y esto va a generar que se pueda secuenciar cada una de estas posiciones dos veces. ¿Cómo ocurre el base call, la traducción de estas secuencias a nucleótidos? Este es un ejemplo de la traducción o decoding. Veamos. Aquí nosotros tenemos un ejemplo en el que tenemos 4 lecturas diferentes. Estos 4 renglones son diferentes. Entonces, para que nosotros sepamos cuál de estos renglones es el correcto, necesitamos siempre saber el primer nucleótido. Aquí sabemos que la secuencia empieza con una adenina, entonces nos vamos a enfocar a esta primera parte. Si tenemos 2 adeninas, quiere decir que están aquí adenina, adenina. ¿Cómo sabemos que son 2 adeninas? Porque es un color azul. Entonces, después le sigue un color verde. Pero este color verde es de aquí, o de acá, o de acá, o de acá. Bueno, acuérdense que esto se secuenció 2 veces. Entonces, en realidad, este segundo nucleótido es igual al primer nucleótido de esta sonda. Entonces, debería ser una A, no una C, porque este no es C, no una G, porque este no es G, no una T, porque este no es T. Es A. Entonces,
deberá estar en este primer renglón A, todos estos son A y la segunda base es C. Entonces es este. Ahora, ¿cuál seguiría de aquí? Bueno, en este ejemplo es claro, porque ya aquí nos pusieron esta línea que dice que va para abajo. ¿Por qué va para abajo? ¿Y por qué no se sigue en este renglón? Esta es la segunda posición y es una C. Entonces, la primera posición de la siguiente sonda debería también ser una C. Por eso se continúa aquí. Y así sucesivamente. Vamos a ver otro ejemplo. Este es CC. Entonces sabemos que es CC porque solo va a haber C de la primera base y C de la segunda base. Entonces es este azul. La C debe ser igual a la C de la siguiente sonda. Entonces aquí en esta solo hay una C. Por eso es esta. CT. Estamos aquí en el renglón de las C de la primera base y T en la conjunción de la segunda base. Por eso es este color. ¿Sí? Ahora, otro sistema es este de Cyclic Reversible Termination. Es como una versión o utiliza el conocimiento o las bases de la secuenciación de Sanger. Porque en realidad la cadena, cuando une al nucleótido modificado, se termina, pero es reversible por una modificación en los nucleótidos que ahorita vamos a ver. Este es un proceso cíclico que involucra la incorporación de nucleótidos marcados y después una adquisición de imágenes, es decir, se toma una fotografía, como vemos aquí. ¿Qué es lo que pasa primero? Entonces tenemos el template adherido a esta base sólida. Acuérdense que tiene estos adaptadores y los adaptadores en este extremo sirven para que se una el primer universal. Hay un apareamiento y aquí se puede iniciar la incorporación de nucleótidos por la polimerasa. Entonces, se ponen nucleótidos de los 4 colores. Cada polimerasa en cada uno de estos templates puede agregar un nucleótido diferente. Entonces, de acuerdo al color vamos a saber cuál es ese nucleótido. Se agregan, después se lava para tener solo los nucleótidos que fueron incorporados a la cadena naciente y se adquiere la imagen. Aquí se toma una fotografía. Después se remueve el fluoróforo y el fluoróforo también ayuda a que se remueva el grupo de terminación del nucleótido. Entonces aquí es donde está la parte reversible. Si bien la cadena en este paso ya no se puede elongar, en este se agrega un compuesto para que elimine ese fluoróforo y libere el nucleótido para que puedan agregarse ahí mismo más nucleótidos. Y esto se repite. Aquí se adquiere la imagen, habíamos dicho, y básicamente se traduce, el base call se hace por la interpretación de los colores. Entonces vemos aquí en este ejemplo los diferentes colores en la línea de arriba y si vemos que este es verde, bueno, un verde significa que tenemos una C. Aquí tenemos un azul y entonces el azul significa que tenemos una A y así sucesivamente. Entonces, ¿qué características tiene este nucleótido modificado para terminar la cadena y después que pueda ser removido el factor de terminación? Estos son los nucleótidos, que se llaman reversible terminators. Aquí tenemos un nucleótido y vemos que aquí está unido el fluoróforo y aquí en esto rojo tenemos el factor de terminación, el que termina la cadena. ¿Por qué termina la cadena? Porque acuérdense que en esta posición deberíamos tener un OH, un grupo hidroxilo. ¿Para qué? Para que se pudieran unir más nucleótidos. Entonces, cuando se rompen para liberar estos fluoróforos, pues se hace aquí. Aquí se corta para liberar los fluoróforos y también se modifica esto para que en esta posición quede un hidroxilo, un OH, y entonces se pueda seguir elongando la cadena. Dentro de esta tecnología, Illumina tiene incluso patentado la polimerasa que puede hacer estos cambios.
cortar esto y modificar esto. Entonces, es una ADN polimerasa que tiene modificaciones genéticas para poder incorporar estos nucleótidos de terminación. Otro tipo de tecnología que usa Cyclic Reversible Termination es la de Helicos Bioscience. Y es básicamente igual a la que describimos en el mismo principio con nucleótidos de terminación. Pero estos nucleótidos son, o se les llama nucleótidos de terminación virtuales. Esto quiere decir que el nucleótido tiene un segundo nucleósido que actúa como inhibidor. Lo vemos aquí, es este rojo. Aquí tenemos el nucleótido. Vean, este es el OH que les decía que se necesita para seguir elongando la cadena. De alguna manera esto inhibe que esta cadena se elongue. Y una vez que se corta esto, ya no tiene el efecto inhibidor sobre esta región y se puede seguir elongando. Entonces, son virtuales porque en realidad no tienen un contacto directo, pero sí inhiben la elongación de la cadena.